Los saludo a cada uno de ustedes con la paz del Señor. Damos gracias al Señor porque Él nos tiene aquí presentes en esta tarde y noche. Hoy vamos a hablar acerca de vida cristiana, una vida devocional. En el último capítulo de Hebreos, que nos presenta deberes cristianos, el escritor nos está presentando cómo debe de ser la vida de un creyente. La vida de un creyente debe de ser a la manera de Cristo. Por eso es que somos cristianos, por eso es que se nos dice cristianos, porque un cristiano es alguien que sigue el ejemplo dejado por Cristo. Un cristiano es aquel que sigue las enseñanzas dejadas por Cristo. Un cristiano es el que escudriña las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio acerca de Cristo. Y al meditar la palabra de Dios, usted va a encontrar consejos, principios. El día domingo vimos 4 principios para la iglesia, cómo debe ser nuestra vida cristiana dentro de la congregación, dentro de la comunidad. Vimos el primer punto que era el principio del amor fraternal, vimos el principio del amor conyugal, vimos el principio de la administración de las finanzas y vimos el principio del liderazgo. Hoy nos vamos a centrar en algo muy importante, que es cómo debe ser la vida devocional o la vida cómo uno adora a Cristo, cómo un cristiano adora a Cristo. Porque en nuestro mundo, en el mundo que usted y yo hoy vivimos, es un mundo que está apresurado. Mire ahorita cómo el mundo está. A pesar de que estamos en pandemia, la gente no le importa si es de salir porque tiene que comprar, porque se acerca el fin del año o porque es la temporada navideña. No mire lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque el mundo está apresurado y está centrado ¿en qué? En el éxito del hombre. El hombre mide su éxito por su grandeza, por el dinero que gana o por cuánto logra en la vida, y por esas metas que se pone deja de lado el tener un tiempo devocional, un tiempo para tener una vida devocional con Dios. Usted puede decir, bueno, pero es que el mundo no conoce a Dios, pero ni en su religión lo hacen. Pero esto está afectando al cristiano hoy. Hoy en día, la prioridad del mundo e incluso de muchos cristianos es ¿cuál? Es tener éxito material. Ese es hoy la meta, y lamentablemente hoy con la propagación del evangelio de la prosperidad, porque hoy lamentablemente eso es lo que más se predica en las iglesias cristianas evangélicas. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, tú vas a tener una casa, un carro, este año vas a alcanzar tus metas, vas a poner tu negocio, Dios te va a bendecir, no vas a tener falta de alimento en tu casa. Esa es la mayoría de las prédicas que hoy se predican en los templos evangélicos. Claro, cogemos un versículo y en eso basamos nuestro mensaje, pero dejamos a un lado todo lo que demás dice. Y a veces cogemos un versículo y lo malinterpretamos, porque a veces cogemos promesas que fueron para Israel y no para nosotros. Dios nos puede bendecir en esas áreas, pero ¿qué dice el apóstol Juan en una de sus cartas? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Lo más importante para un cristiano es que su alma, su vida espiritual esté prosperada. De ahí lo demás, eso es a cuenta de Dios. Él sabe, si Él nos bendice económicamente, eso no va a ser un estorbo para nuestra vida espiritual, pues alabado sea el nombre del Señor. Muchos cristianos no ven la importancia a la vida de devoción a Dios. Se conforman con asistir al culto. ¿Y cómo asisten al culto? Según su conveniencia, según la posibilidad. Otros piensan que vivir una vida devocional cercana a Dios es para aquellos que no tienen nada que hacer. Y la respuesta a menudo de aquellos creyentes, ¿cuál es? Es que, hermano, no tengo
¿No tengo qué? Aló, hermano, ¿qué es lo que no tengo? Dicen. Tiempo. No tengo tiempo. Cuando Dios nos da las 24 horas del día, saque usted cuánto es la 10ª parte para el Señor. La 10ª parte de un día son 2 horas con 24 minutos. A veces no tenemos tiempo ni para leer la Biblia. No tenemos tiempo ni para orar en nuestra casa. No tenemos tiempo para congregarnos los días que tenemos culto, que no tenemos todos los cultos. No tenemos tiempo para evangelizar. No tenemos tiempo para santificar nuestra vida. Pero sí tenemos mucho tiempo para otras cosas. Tenemos tiempo para estar en las redes sociales, para entretenernos, para muchas cosas. Hermanos, la vida devocional es muy importante, porque la vida devocional se caracteriza por tener una comunión todo el tiempo con Dios. Ni siquiera es la 10ª parte. No es que usted le va a decir, bueno, yo en 2 horas 24, ahí sí oro, leo la Biblia, qué sé yo, busco de Dios, y el resto del día lo vivo como a mí me plazca. No. La vida devocional se centra en que toda nuestra vida, todo lo que hacemos, en lo que usted realiza, es una vida donde usted camina con Dios, vive con Dios, trabaja con Dios. Es una vida en la que Dios es el centro de todo. Y esta vida devocional es continua durante todos los días de la vida hasta que el Señor venga. Es desde que uno acepta a Cristo hasta que el Señor venga o nos toque partir de aquí a la eternidad. Es muy importante la vida devocional. Por eso es que al considerar estos versículos 8 al 17 del capítulo 13 de Hebreos, el escritor nos va a presentar 4 principios, pero ahora para desarrollar una vida devocional, para que usted y yo vivamos una vida de adoración con un propósito que lo marca Jesús en su palabra. ¿Cuál debe de ser esto? Una adoración en espíritu y en verdad. Por eso es que vamos a ver estos principios prácticos en la adoración, en la devoción. ¿Cuáles son? Son 4. El primer principio es el principio perdurable, que tiene que ver con la naturaleza inmutable de Cristo. Mire lo que dice el verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Léalo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Mire, esto es un principio inmutable. En primer lugar, quiero que preste mucha atención, porque este es uno de los grandes errores dentro de la iglesia. Muchos adoran al Dios no conocido, porque no conocen al Dios de la Biblia. Conocen tal vez al Dios que les predica el pastor, porque muchas veces muchos pastores no predican un verdadero Dios. Predican el Dios de la prosperidad, ¿no? Jesucristo te va a bendecir, Jesucristo te va a sanar, Jesucristo te va a prosperar. ¿Dónde usted encuentra un versículo similar a este? Vaya a Malaquías capítulo 3. Verso 6. Mire lo que dice Malaquías 3:6. Exacto. Ahí usted va a ver que esto es lo que se llama la doctrina de la inmutabilidad. Si usted encuentre de lectura para avanzar pronto. Porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Mire, ¿qué es lo que está diciendo? Yo no cambio y por esto no habéis sido consumidos. ¿Pero por qué no habían sido consumidos? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso. Pero que el pueblo de Israel de aquel tiempo, un pueblo que ya había ido a la esclavitud, leímos ahí en Jeremías. Mire, no sé si usted notó,
¿Cuántos israelitas el rey Nabucodonosor se llevó cautivos a Babilonia? No fueron ni 20,000, no fueron ni 10,000, no fueron ni siquiera 5,000. Fueron 4,000 y un poquito más. ¿Por qué? Porque la nación israelita quedó tan diezmada. Mucha gente, por el asedio del ejército babilónico, ¿qué es lo que hizo? ¿O qué es lo que les pasó? Murieron de hambre. Más murieron de hambre que de espada. Otros murieron de espada. ¿Otros qué hicieron? Las mujeres daban a luz. ¿Y qué hacían? Se comían a sus propios hijos. Tanto que fue el asedio que tan solamente 4,000 se llevaron. Los más pobres se quedaron allí, pero entre ellos mismos algunos se mataron, otros se fueron a Egipto, allá los alcanzó la espada y el hambre. En otras palabras, todos los que fueron a Egipto, a excepto de Jeremías, porque Jeremías se lo llevaron a la fuerza, no murió. De ahí Israel casi quedó diezmado. De un ejército, de un pueblo, que si usted va al libro de Segunda de Samuel, cuando David hace el censo, el pueblo de Israel solamente en varones era más de 1,5 millones. Y en 400 años o 300 años, el pueblo en vez de crecer en población, eran solamente 4,000. Pero por la misericordia de Jehová no fueron consumidos, porque de ese pequeño remanente, y no un remanente que buscó de Dios, sino un remanente que muchas veces pecaba y seguía pecando, sino que con ese remanente el Señor tenía una promesa. Lo que estudiamos semanas atrás o días atrás nomás, que de esa simiente, de ese linaje, nacería un Redentor. Por eso es que Dios le dice en el libro de Malaquías, ya el pueblo había venido del cautiverio, porque yo, Jehová, no cambio, por eso es que no habéis sido consumidos. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Ahí en Malaquías. Desde el día de vuestros padres os había apartado de mis leyes y no lo guardasteis. Volved a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, el Dios que no cambia siempre ha tenido un plan. ¿Cuál ha sido el plan? Que el pueblo, que la humanidad, que Israel en este caso, se vuelva a Dios. Ese es el tema principal de la Biblia. El plan de redención de la humanidad. El plan no cambió. El plan no cambió. Ahora, ¿qué dice el siguiente versículo? Que es un versículo muy conocido. Robará el nombre de Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste que te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas. Ya. Lamentablemente, muchas veces nos centramos solamente en la parte económica. ¿De qué habla de la parte económica? Claro que habla de la parte económica. Pero no solamente se trata de diezmar en lo económico, porque muchos dicen, bueno, ahí mando mi diezmo, pero ni leen la Biblia, ni se congregan, ni santifican su vida. En otras palabras, no tienen una vida devocional. Israel le había robado a Dios en todo. Vuelva a leer el verso 8. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. En todo, en otras palabras. Dios no está diciendo, es porque no trajeron los sacrificios de esto, de aquello. No, en vuestros diezmos y ofrendas. Hoy, muchos cristianos, por no decir todos los cristianos, le estamos robando a Dios en la adoración. No le estamos adorando como Él se merece ser adorado. Y el mismo Dios que usted lo ve en Malaquías es el mismo Dios que usted ve en Hebreos, porque ahí está diciendo lo mismo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos y de siempre. Él no va a cambiar, su carácter no va a cambiar, y por ende usted y yo debemos adorarle con el mismo temor. Por eso es importante que usted y yo adoremos,
pero a un Dios que conocemos. Porque Dios no ha cambiado. Él nos ha dejado su palabra. Muchos cantan por cantar, pero no conocen la naturaleza inmutable de Dios. ¿Qué nos dice el salmista en el Salmo 47? Un versículo también que usted tiene que conocerlo muy bien. El Salmo 47, desde el verso 6 al 8 dice así: cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Él es Rey, Él es Rey. No porque lo diga una canción, no porque lo diga un cantante, no porque lo diga un pastor, porque Él es el único soberano sobre toda la creación. Y nosotros tenemos que rendirle verdadera adoración, tenemos que darle el todo de todo lo que Él nos da. Debemos ofrendar, debemos diezmar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra familia. Todo lo que somos tenemos que rendirlo a sus pies. La Biblia dice que en el cielo, ¿qué va a pasar con los creyentes? Aquellos creyentes que guardaron la palabra, aquellos creyentes que perseveraron, ¿recibirán qué? La corona. Recibirán corona. Ahora, ¿la corona para qué es? ¿Para qué es la corona que usted y yo vamos a recibir? ¿Para qué? Para lucirla. Si usted va a Apocalipsis, no me recuerdo qué versículo, pero creo que es en el momento que se le da la adoración al Cordero. Dice que toda la multitud que estaba ahí con sus coronas, las pusieron al Cordero. Nuestras coronas no van a ser para que usted las tenga allá en el cielo toda la eternidad, no, sino para que una vez que usted recibió la corona, le entregue al que recibe toda gloria y toda honra. El único que se merece toda gloria, el Señor nos va a dar gloria, pero la gloria que Dios nos dé, usted se la vuelve a dar a Dios. Y Dios, ¿qué hace? Se la da al Padre. Amén. Aprendamos a adorar. De eso se trata estos versículos. El Señor no cambia, su deidad no ha cambiado. Él no cambia a lo largo de las edades, tampoco lo hace nuestro Señor Jesucristo. Por ende, usted y yo como cristianos no debemos esperar algo nuevamente nuevo. Ahora queremos una nueva unción. Oiga, ¿la unción cuál es? ¿Cuál es la unción? La unción es el Espíritu Santo. La unción del Santo es el Espíritu Santo. ¿Y cómo usted puede recibir una nueva unción? Si la Biblia dice que cuando usted creyó, usted fue sellado. Usted fue sellado. Lo que usted tiene que hacer es crecer en la vida cristiana. Lo que usted tiene que es ser lleno del Espíritu Santo. Y para ser lleno del Espíritu Santo es necesario que yo mengüe. Mientras menos yo, más el Espíritu Santo me transforma y me hace semejante al Hijo, para que en todo el Hijo sea glorificado. Es muy importante que usted y yo entendamos que la naturaleza de Dios, como se la revela en la Biblia, es la misma naturaleza que Jesús. Y es la naturaleza que debería verse hoy en la iglesia, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nuestra adoración debe ser en espíritu y en verdad. Recuérdese el diálogo de Jesús y la mujer samaritana. Hubo un momento que la mujer la samaritana le dice: ustedes dicen que es allá en Jerusalén. Nuestros padres nos enseñaron que es aquí en este monte, porque era un monte que había sido mucho tiempo antes separado, o ahí Jacob había levantado un altar a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Mujer, créeme que va a llegar la hora, y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad. Pero ¿qué es esto de adorar en espíritu y en verdad? No se encuentra en lugares. Con esto no digo que usted no tiene que congregarse. Es muy importante que usted se congregue, porque este lugar se separó. Es muy importante que usted en casa tenga un lugar especial. Pero a veces usted no está en ese lugar, está en su trabajo. Ahí usted tiene que adorar. Ahí usted tiene que adorar a Dios. Adorar en espíritu significa que usted está preocupado de las realidades espirituales. De cómo está su vida espiritual, de cómo está creciendo. El pastor Héctor hablaba acerca de la mayordomía, hablaba de que en este mes las empresas están haciendo su cierre de sus libros contables, su cierre anual. Entonces ellos dicen, bueno, en este mes hubo ganancia, en este otro mes no hubo ganancia, este producto fue el que se vendió más. ¿Cómo un cristiano hace su inventario? Es en el carácter cristiano en especial. Con esto no digo que no ore, no digo que no lea la Biblia, no digo que no se congregue, pero usted puede hacer todo eso, pero sigue siendo un enano. Si usted no crece en amor, si usted no crece en gozo, si usted no crece en paz, si usted no crece en paciencia, si usted no crece en bondad, en fe, que es fidelidad, en mansedumbre y en dominio propio, que es la templanza, usted no creció espiritualmente. Porque esa es la principal característica. El Señor nos dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo se conoce el crecimiento de un cristiano? Se conoce por su fruto. Usted no puede seguir siendo el mismo creyente que el año pasado, es decir, del año 2020. Un creyente tiene que crecer como el Señor Jesús crecía. Él crecía en conocimiento, conozca la palabra. Por eso es importante que usted conozca al Dios que adora. Que crecía en gracia, en la gracia del Espíritu derramada sobre su vida. En favor ante los hombres, en que usted alcance almas. La Biblia dice que aquel que gana almas es sabio. Entonces crezca en gracia, en conocimiento ante Dios y ante los hombres. Usted tiene que preocuparse de las realidades espirituales, no tanto con los lugares, no tanto con los sacrificios externos, no tanto como hacía el fariseo con las purificaciones de manos. No caer tanto en el ritualismo. Tenemos que crecer en espíritu y en verdad, lo cual significa que usted obra, usted vive de acuerdo a la palabra, usted vive de acuerdo a la enseñanza, porque esta enseñanza es para que usted se edifique. La Biblia que dice que ya tenemos puesto un fundamento, entonces ahora tenemos que crecer en ese fundamento. Ese fundamento es la enseñanza. Esa es la verdad. Vivir a la luz de la revelación de la Biblia y especialmente del Nuevo Testamento. Tenemos que vivir bajo la guía del Espíritu Santo y tenemos que acercarnos al Señor con toda sinceridad, porque el Señor no cambia. El Señor ha sido misericordioso en este 2021 y Dios quiere seguir siendo misericordioso en lo que viene. Pero no solamente Él quiere mostrar su misericordia, Él quiere demostrar su gracia en nuestras vidas. Quiere demostrar su poder, quiere mostrarnos su gloria. Quiere que usted y yo crezcamos en este año conforme a la voluntad del Señor. ¿Qué nos dice los versos 9 al 14? No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar en el cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta,
Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando sus vituperios, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Aquí el escritor nos presenta el primer principio, el segundo principio. Ya una vez que usted está seguro en quién ha creído, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos el principio práctico de la firmeza en la gracia, de la permanencia en la gracia. Usted que es salvo, mantenga, cuide la salvación, permanezca, esté firme en la gracia, no se deje llevar de doctrinas diversas. Por eso es que es importante que usted conozca al Dios de la Biblia. Hoy la iglesia está cayendo en extremos. No hay que celebrar la Navidad, porque la Navidad es pecado. El cristiano no hay que celebrar, tiene que recordar la encarnación. Y no la debemos recordar en una temporada ni en una fecha. Para el cristiano, todos los días deben ser una vida en que tenemos que demostrar que Cristo nació en nuestra vida. Tenemos que vivir una perenne Navidad. Tenemos que vivir un perenne recordatorio de que Él un día murió, de que Él un día resucitó. La iglesia está cayendo a veces en extremos o en legalismos, en diversas enseñanzas, en la enseñanza de la prosperidad. No, y eso pasa, ¿por qué? Porque mi pueblo tiene falta de entendimiento. Por eso es importante que usted medite, que usted escudriñe la palabra del Señor, que usted se congregue. No se deje desviar, muchos se desvían. Por lo cual es de mucha importancia que el cristiano conozca en qué descansa su salvación. La salvación no descansa en obras, pero el cristiano fue llamado para hacer obras. Su salvación descansa en la gracia por el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Y por ello usted debe de conocer la doctrina del Evangelio de Cristo. ¿Cuál es la doctrina del Evangelio de Cristo? Es lo que se ha predicado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Volveos a mí, dice Jehová. Es lo que dijo en Malaquías. Volveos. ¿Qué es lo que dice el profeta Isaías? Pongámonos a cuentas. Y eso es lo que Dios está siempre haciendo. Un llamado a que la humanidad, a que un pueblo, a que su iglesia viva bajo la sangre del Cordero. Entonces, tenemos que estar afirmados. Nuestros corazones serán afirmados en la gracia. Somos afirmados porque buscamos comprender, buscamos apropiarnos de la gracia del Señor. No por obras para que nadie se gloríe. Pero si usted adora a Dios, como veíamos semanas atrás, porque el día de acción de gracias no es un día, es todos los días. Ya hoy día le dimos gracias a Dios. No estoy hablando de que, bueno, Señor, te doy gracias por la vida, sino que algo pasó y no. Gracias, Señor. Gracias por haberme traído. Gracias porque aunque no tengo, Señor, tú eres digno de alabanza. En todo momento tenemos que ser agradecidos. No porque por esto vamos a tener una aprobación de Dios, no, sino porque Él es digno. No porque tengamos que hacer obras, no porque tenemos que, si no hago esto, el Señor me va a castigar, voy a perder mi salvación, no. Sino porque tenemos que acercarnos al altar. Dice en el verso 10, tenemos un altar. Tenemos un altar, nuestro altar que es la cruz. Él es la piedra principal del Evangelio y es la piedra principal para que usted y yo tengamos ese entendimiento cristiano. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 18. 1 Corintios
1, verso 18 dice así hasta el verso 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, mire, este tiene que ser un desafío para el próximo año, porque nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente para tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mire, esto es muy importante. Tenemos que vivir la locura del Evangelio. Pablo dice más adelante, en el capítulo 2, del 1 al 5, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, tenemos que en este año, como un desafío también, tenemos que buscar más de la presencia del Espíritu Santo. Él habita en nuestros corazones, pero muchas veces no le estamos dando cabida, no le estamos dando a Él el dominio. Él es Dios. ¿Cómo usted adora al Espíritu Santo? Cuando usted le entrega el dominio de su vida. No como mucho: bienvenido Espíritu Santo, buenos días Espíritu Santo. Pero de ahí en el resto del día hace lo que le da la gana. Si Jesús fue rechazado, si su sacrificio fue rechazado, muchos consideran que eso no tiene ningún valor, es algo ilegítimo. Nosotros no tenemos que esperar nada mejor. Si a Cristo lo rechazaron, a nosotros nos van a rechazar. Identificarse con Jesús a menudo significa llevar el vituperio de Cristo. Lo que muchos no están dispuestos a hacer, nosotros tenemos que estar dispuestos a esta difícil tarea, a soportar su vituperio. ¿Por qué? Porque dice el verso 14: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Buscamos y pertenecemos a la ciudad permanente que está por venir, la nueva Jerusalén. No haga tesoros aquí en la tierra, haga tesoros en los cielos. Y para eso es importante una vida devocional. Permanezcamos firmes en la gracia. Usted y yo estamos en Cristo, permanezcamos en Cristo, porque separado de Él nada podemos hacer. ¿Qué nos dice más adelante? Mire, ahí mismo en estos versículos. Mire lo que nos dice del verso 15 al verso 16. 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Mire, debido a que tenemos un altar, ese altar es la cruz, y tenemos un sumo sacerdote, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, usted y yo siempre debemos ofrecer sacrificios. No los sacrificios sangrientos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. No, sino un sacrificio de alabanza.
Me recuerdo a David, cuando está entendiendo que no era de hacer un censo, que ahí estaba el ángel, le dice al dueño de la era, creo que se llamaba Ornán, y mire que este era un hombre jebuseo, le dice que le dé unos animales para el sacrificio. El hombre le dice, ten, no, yo no voy a sacrificar algo que no me haya costado, porque eso es un verdadero sacrificio. Un sacrificio demanda costo. El sacrificio de Cristo por nosotros demandó mucho costo, demandó un costo inalcanzable. La alabanza que agrada a Dios es aquella que es ofrecida por medio de Él. ¿Cómo una alabanza ofrecida a Dios por medio de Él? Ya el sacrificio está dado. Nosotros no podemos dar un mejor sacrificio, pero tenemos que vivir una vida de acuerdo a como Él la vivió. Pablo dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. En otras palabras, muera al yo, muera la carne. Presente su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable, es decir, por Jesucristo, sobre la base de su justicia, sobre la base de su complacencia a Dios, y se ofrece como continuamente. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Mire, dice que debemos ofrecer siempre. Esto no se trata solamente cuando usted viene al templo. Esto no solamente se trata cuando usted va al lugar secreto de adoración o de oración. No, se ofrece continuamente el sacrificio. La alabanza que agrada a Dios es aquella que es un sacrificio de alabanza. Es aquella que le va a costar a usted. Cuando usted dice, no, me esfuerzo por ir al templo. Me esfuerzo por servirle a Dios en las diferentes áreas de su vida. Me esfuerzo por santificarme. Me esfuerzo por adorarle a Dios en todo tiempo. La alabanza que agrada a Dios es ese fruto de labios que sale del corazón, porque del corazón mana la vida. Es aquella que muestra nuestro carácter. El verdadero fruto del labio revela el carácter que ha sido transformado por Dios, que revela cómo es su corazón. La alabanza no es el único fruto, no es el único sacrificio que agrada a Dios, porque dice el verso 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Cuando usted hace obra, pero para que Dios sea glorificado, eso le agrada a Dios. Pero hay un principio final que demanda gran humildad y compromiso. Para ser verdaderos adoradores, tenemos que ser creyentes obedientes. Ese es el último principio que veremos hoy día, el principio práctico de la obediencia. Dice el verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mire, debemos sujetarnos a los líderes que Dios nos da. Estos líderes tienen que tener el carácter que se menciona en el verso 7. Dice el verso 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Se nos llama a obedecer. Se nos dice simplemente que obedezcamos a los pastores. Aquellos que al hablar con la autoridad de la palabra de Dios, aquellos líderes que tienen derecho a decirnos cómo vivir,
cómo caminar en pos de Dios. Debemos obedecerlos. Y nosotros como cristianos nos sujetamos a nuestros líderes porque Dios los puso en un lugar de responsabilidad. Porque ellos van a rendir cuentas de nosotros. Por supuesto, esto no alivia nuestra responsabilidad, pero impone una responsabilidad sobre los líderes. Usted tiene que ser muy responsable de su vida, pero el pastor está allí para en muchas cosas direccionarlo, por su experiencia pastoral, por la enseñanza de la palabra. Esta conducta cooperativa no solo es una alegría para los líderes. Cuando usted obedece a su pastor, los pastores se sienten contentos. Cuando él ve que hay un grupo de colaboradores que cumple su labor, el pastor se va a sentir bendecido. Pero esto es provechoso para todo el cuerpo de Cristo. Es por nuestro propio bien que debemos obedecer y sujetarnos a aquellos hombres, a aquellos líderes que han sido designados por Dios. Entonces, ¿qué es llevar una vida devocional? Llevar una vida devocional implica tener una relación íntima, continua con el Señor en cada momento, en cada situación de nuestra vida. Usted puede hacer hoy un análisis cómo ha sido este año 2020. Ha habido momentos difíciles, momentos de gran alegría, momentos de escasez, momentos de gran abundancia. Pero, ¿cómo usted ha crecido en su relación íntima con Dios? Así como usted y yo necesitamos alimentarnos con comida física, porque es una necesidad para nuestro cuerpo, una vida devocional necesita estar alimentada diariamente en la comunión y en la presencia de Dios, porque esta es la necesidad de nuestro espíritu. Por lo tanto, para que cada día nuestra adoración sea de acuerdo o sea al agrado, sea conforme a la voluntad de Dios, usted y yo tenemos que hacer de esto un compromiso. Debemos primeramente conocer más de Dios por su palabra. El Dios que no cambia, no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. Sus principios no han cambiado. Su forma de ser adorado no ha cambiado. Él sigue siendo santo. Su espíritu no ha cambiado. Entonces, conociendo al Dios que adoramos, debemos crecer con firmeza en la gracia. Y que nuestra adoración sea un verdadero sacrificio de alabanza. Siempre obedeciendo. Primeramente a Dios. Segundo a aquellos hombres que Dios los ha puesto al frente de su pueblo. Aquellos hombres que están pastoreando. Oiga, obedezca. Eso va a ser de bendición para su vida cristiana, para su vida devocional. Amén.